Bueno, muy bien, bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy acá. Bueno, esta convocatoria, esta es la presentación que hicimos para el boletín del Centro Cultural y esto es, digamos, la generalidad de por qué están ustedes hoy acá. Hoy es un día muy especial para quienes trabajamos con los niños, con las niñas y con los adolescentes, porque hoy se cumplen 29 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. Entonces la idea que tuvimos con el Centro Cultural de España, en la persona de Mijael Bar, que es coordinador del sector Niñas, Niñas y Adolescentes, era realizar una reflexión que tuviera que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Qué tienen que ver los derechos con la vida diaria? ¿Qué estamos haciendo nosotros para promover los derechos de los chiquilines? ¿Cómo los protegemos? ¿Qué estamos haciendo a diario en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la difusión, en la protección de los derechos de los chiquilines? Estos son algunos de los referentes bibliográficos que yo he tomado para esta presentación. Son todos clásicos, no hay, digamos, autores que a ninguno de nosotros los que estamos acostumbrados a esta temática nos resulten novedosos. Yo los puse porque me parece importante que tengamos en consideración para cuando nos gusta informarnos un poquito más, pero estos son, digamos, de historiografía, de ciencias sociales, de estadística y pedagogos. Tenemos pedagogos y pedagogas nacionales en los cuales también apoyarnos, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Entonces, me pareció que estaba bueno poder tenerlos como referencia y que de alguno de ellos también yo he tomado apoyos para esta presentación. También lo que tiene que ver con sitios web y con referentes musicales, porque tenemos una larga lista de autores que han promovido a través de la música lo que tiene que ver con los derechos. Entonces, bueno, ahí hice una pequeña selección para que cuando a ustedes les interese seguir trabajando estos temas, a nivel personal, a nivel profesional, bueno, puedan divulgarlos. Aquellos de ustedes que les interese, después me pasan un mail y yo les voy pasando toda la información. Esta es una de esas canciones que yo elegí y que es muy probable que la hayan escuchado en algún momento. ¿Se ve bien? Opa. Bueno, la saqué antes de tiempo. La reflexión sobre esto. ¿Contamos con micrófono, Mijael? Para si alguien quiere... Uy, ahí sí yo.
¿Sí? No, está bien, la corté. La reflexión sobre esto es, ¿en qué momento histórico aparecen los derechos? Nos fijamos en las líneas del tiempo. Vieron que uno busca en internet y aparece muchísimo. Bueno, en las líneas del tiempo, ¿dónde aparecen los derechos? ¿Sí? ¿En qué momento de la historia aparecen los niños y las niñas? ¿Cuándo hablamos de ellos? Podemos buscar todas las líneas de tiempo que queramos. Yo seleccioné esas dos nada más. Había seleccionado varias. No aparecen. ¿Sí? Lo más cercano que encontramos, si lo ven por ahí, tiene que ver, obviamente, posteriormente a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, cuando en Europa hay millones de niños huérfanos y empieza ese cuestionamiento de los gobiernos, ¿qué hacemos con todos estos chiquilines? ¿Qué tiene esto que ver con lo que yo llamo el concepto de niño o de niña y los antecedentes del cuerpo infantil? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Y acá me voy a referir exclusivamente a nuestro país, ¿no? Este concepto que tenemos de niño lancasteriano, ¿sí? Que el niño vejado, el niño humillado, el niño sufriente en la escuela, ¿sí? Aquello que, si alguno de ustedes vio en algún momento en el Museo Pedagógico, hay unos muñequitos, ¿sí? Como unos modelos de aquellos niños que les ponían las orejas de burro, que los hacían arrodillar en granos de maíz. Los niños, también la diferencia que había en el castigo para las niñas y para los niños. A la niña el mayor castigo era llevarla a lo que era, le llamaban el excusado, el baño, ¿no? Hacerla sentir que ella era sucia por haber hablado de más. Por ejemplo, yo leía el otro día repasando materiales de Jorge Bralich, por ejemplo, de Orestes Araujo, historias referentes a antecedentes en la escuela uruguaya, y al varón era fortalecerlo, se le pegaba mucho más al varón con la antigua palmeta de madera, y a la niña el mayor castigo era llevarla al sector más sucio de la escuela, encerrarla en el baño. Al varón era el dolor físico. Esa era la forma, ¿sí?, de fortalecer al varón, y a la niña hacerla sentir la lengua larga. También le ponían como unos apéndices, digamos, corporales, eran las orejas de burro, para los que no sabían, digamos, los contenidos curriculares que se pretendía que supieran, y a la vez les ponían como una lengua de trapo para señalar que era la lengua larga de la escuela. Posteriormente, bueno, como sabemos, aparece uno de nuestros próceres máximos, el del Panteón de los Héroes, que es José Pedro Varela, ¿no? Quien no sabe de memoria las reformas de Varela, escuela laica, gratuita y obligatoria, pero también es importante que tomemos en cuenta, ¿sí?, cuáles eran las referencias históricas de ese momento al cual nos estamos refiriendo. Estamos hablando de, digamos, la segunda mitad y el último cuarto del siglo XIX, donde las tasas de abandono infantil, el famoso torno de las iglesias donde se ponía el bebé, el torno daba la vuelta y del otro lado estaban las monjas esperando a retirar ese bebé que iba a criar en el orfanato, ¿sí?, las tasas de abandono materno, ¿sí?, y obviamente el infanticidio, ¿no?, porque era moneda corriente en ese Uruguay tan bárbaro apelar a estos recursos. Entonces, posteriormente, sabemos que coincide en tiempos históricos la reforma vareliana con lo que tiene que ver con lo que Barranena aún llaman el pasaje de la cultura bárbara a la cultura del disciplinamiento. Lo que tendrá que ver luego con una cultura ciudadana, con todos estos elementos que son tan, digamos, que tienen tanto que ver con nosotros, ¿sí? La escuela que hace un paquete con todos homogéneos, todos iguales, la escuela integradora, el sustento de la democracia naciente, la conformación del Estado-Nación, y esto que le llamamos de alguna forma la democracia a la uruguaya, ¿no? Homogeneizar, el consenso, no existe el disenso, no somos todos iguales, venimos todos, somos todos hijos de inmigrantes, da la casualidad que ahora que estamos teniendo una nueva ola inmigratoria, se nos olvidó a todos. Así como se nos olvidaron los pueblos originarios, se nos olvidaron los esclavos, también ahora vamos a tender a olvidarnos que somos hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de inmigrantes, porque es otra nueva forma de entender a la sociedad uruguaya como una sociedad homogeneizadora, de alguna forma como una aplanadora de diferencias, ¿no? Esto de barrer debajo de la alfombra las diferencias para mostrar
somos todos lindos, somos todos preciosos, somos todos blancos, acá no hay negros, acá no hay indios, que ha sido parte de un discurso que recién, en tiempos recientes, se ha vuelto a redescubrir y a retomar desde otro lugar. Y tenemos tanto que ver con estas transiciones de familias, ¿no? Pensemos en el concepto de lo que era la familia del siglo XIX, la familia del siglo XX, lo que es la familia del siglo XXI, a nivel demográfico, a nivel social, todos esos cambios que tenemos. ¿Cuánto tiene que ver esto con nuestros niños y con nuestras niñas? ¿Sí? El niño bárbaro, el niño que salía a jugar con el pomo a la calle en carnaval, hoy en día eso no existe, ¿no? En carnaval a nadie se le ocurre salir a jugar con un pomo. Ahora hay que disfrazarse en Halloween. Carnaval, los bailes de disfraces con los cuales, digamos, se criaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eso no existe. Ahora el niño y la niña está inmerso en otra cultura, en otro cuerpo, en un cuerpo ciudadano, en un cuerpo disciplinado. Somos nosotros, integrantes de la escuela, del liceo, de los sistemas, lo que es el sistema educativo en general, somos nosotros quienes contribuimos a esto, al disciplinamiento de aquel pequeño bárbaro. Porque el niño, la niña, sigue siendo de alguna forma lo que, por ejemplo, Sarmiento decía que era un pequeño bárbaro que adentro de sí, y también lo decía Monseñor Mariano Soler, en el niño caben todos los vicios, ¿no? En él están el germen de todos los vicios. Entonces había que disciplinarlo, porque en eso se jugaba esta sociedad homogeneizadora de la cual tanto hemos heredado nosotros, y que todo esto, ¿no? Alambrado de los campos, los pueblos de ratas, ¿cuánto contribuye esto a encuadrar, a enmarcar a esa infancia que había que disciplinar? Sin lugar a dudas, la reforma bareliana, el alambrado de los campos, el ejército y la cultura bárbara que va quedando desplazada, como lo pueden representar muy gráficamente, yo por eso lo puse ahí, los pueblos de ratas, la esclavitud, los esclavos que conservan, ¿sí? sus alas, ¿sí? Lo que luego posteriormente le dará origen al candombe. ¿Qué diferencia entre cómo se conservó eso? ¿Qué diferencia con los pueblos originarios? Y entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad reconocernos? Entonces, si nos cuesta reconocernos en esos colectivos que fueron duramente aplastados y reprimidos en sus manifestaciones culturales, ¿cómo no nos va a costar reconocernos en la infancia? En la infancia que fue asesinada cruelmente. Pero también tenemos que recordar que tenían altísimas tasas de mortalidad infantil. Era muy habitual que una familia tuviera 15 o 20 hijos. Y de esos 15 o 20 hijos sobrevivían 5. Incluso José Valle y Ordóñez, que fue presidente en 2 ocasiones, en 2 periodos, murieron varios hijos. Alguien que tenía lo que en ese momento era la mayor posibilidad económica no podía enfrentar a la muerte de sus hijos porque no había con qué. Por más que llevó a su hija a Europa, que trajeron los mejores médicos, las mejores posibilidades, no existían. Para ellos era algo absolutamente natural. Moría un hijo y al siguiente se le ponía el mismo nombre o se le cambiaba de orden. Entonces, eso también nos hace pensar que la infancia tuvo un lugar muy especial en ese Uruguay, entre comillas, en esos restos de banda oriental, Estado oriental en incipiente formación. La infancia era descartable. Entonces, pensemos cuánto eso ha afectado a que este país haya podido darle ese lugar tan complejo a la infancia, que de esto se trata este taller. Uruguay es signatario de una normativa jurídica amplísima, ¿sí? Nos distinguimos por ser de los primeros países que salimos corriendo a firmar todos los tratados internacionales. En ese sentido somos absolutamente prolijos. Vamos, firmamos, estampamos la rúbrica y después obviamente lo promulgamos como corresponde a través de los organismos que están a cargo. Me voy a centrar en la Convención de Derechos del Niño, así llamada en ese momento, posteriormente Convención de Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, que es esencial para nuestro tema, porque es aquel momento en el cual los gurises pasan a ser sujeto de derecho y de derechos. Entonces, se supone que a partir de esa firma, en 1989, ratificada por ley en 1990,
nuestro país iba a ser un giro muy importante. Deberíamos haberlo hecho con bastante más anticipación. Se han ido, digamos, firmando. El CETI, para los que no saben, es el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil. Se han ido firmando paulatinamente los distintos instrumentos jurídicos y el Uruguay se ha ido adecuando. Se han hecho muchísimos esfuerzos a nivel estatal. En los últimos, digamos, 15, 20 años se han realmente abarcado muchísimas áreas, pero hay aún hoy muchos más esfuerzos que podemos hacer. Y esto tiene que ver con lo que podemos hacer en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra vida diaria, con familiares, con amigos, con colegas y compañeros de trabajo. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué granito de arena podemos ir poniendo? Porque esto es un compromiso para todos, ¿sí? Este convenio internacional de trabajo de OIT, la Organización Internacional del Trabajo, apunta a la erradicación de las peores formas del trabajo infantil. Porque cuando hablamos de trabajo infantil no nos referimos a que el chiquilín no pueda colaborar con un negocio familiar los fines de semana. Nos referimos al trabajo insalubre, aquel que lo saca de la escuela, aquel que lo saca del liceo. ¿Sí? Esas son las llamadas peores formas del trabajo infantil, más allá que hay distintas definiciones, pero bueno, a grosso modo. TI es trabajo infantil y también, obviamente, lo que tiene que ver con explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes, el anteriormente llamado prostitución infantil, que no corresponde el término, porque cuando estamos hablando de niños, ellos no eligen, sino que son vulnerados en todos y cada uno de sus derechos. Por eso el término correcto es explotación sexual, comercial o no comercial, contra, también es importante recordar la preposición, contra niños, niñas y adolescentes. Esto es algo que yo digo nos debería ser realmente muy caro a todos nosotros. Lo que tiene que ver con la actualización del Código del Niño, que pena el castigo físico. Y a esto me refiero yo cuando digo qué naturalizado que tenemos, una palmada no le hace mal a nadie. Un buen tirón de pelo soluciona todo. Lo llevo del pelo al baño y lo meto bajo el agua fría. Eso sigue sucediendo hoy en día. Y la penalización corre por cuenta del magistrado actuante. Esto me asesoré con una abogada y me lo corroboró. Si el magistrado actuante considera que está dentro de las pautas de crianza familiares, esto es, entre paréntesis y comillas, que el niño no fue lastimado, entonces, ¿cómo va a ser el niño para denunciar a quien se supone que lo protege? Porque la mayor esperanza de un niño, de una niña, cuando llega a la vida, es que su papá, que su mamá o los referentes adultos sean quienes lo protejan en esta vida, porque para eso estamos. Pero justamente esto que me estaba explicando esta abogada, lo primero es que es muy difícil que los niños lleguen. ¿Cómo hacen para denunciar? Necesitan tener el sostén de otro adulto que va a ser quien se haga cargo de la denuncia también. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la discrecionalidad del magistrado actuante. Esto, bueno, lo conocemos la mayoría de nosotros, es la Convención de Derechos del Niño, que son muchos artículos y en general se achica a 10. ¿Sí? Ahora después ustedes se van a llevar un ejemplar para ustedes, para poder contribuir en esto de la difusión. Llevó muchísimo tiempo llegar a esto. Polonia es el país que presenta el borrador y pasan más de 10 años para que las Naciones Unidas se resuelvan a firmarlo. Y hay algunos países que aún hoy no la han firmado, la Convención de Derechos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da para reflexionar qué lugar tiene la infancia en este mundo actual? Hay muchos países que aún no lo han firmado, igual que el protocolo de Kioto, por ejemplo, de protección del ambiente. ¿Sí? Hay países que se niegan a firmarlo y obviamente, además cuando lo firman, en realidad lo pueden ratificar por ley. Decimos, ¿es vinculante o no? Bueno, queda la discrecionalidad del gobierno. Estos son datos actualizados por los sitios web que yo puse al principio, que después se los puedo pasar todos. Son datos actuales, son datos de nuestra realidad cotidiana. Uno lo ve ahí y pasan como números,
no son números, son gurises y gurisas que están viviendo esta realidad hoy, en este momento cuando nosotros estamos sentados acá reflexionando sobre este tema. Son números fríos, como son las estadísticas, e impactantes. Cuando observamos en detalle la infantilización de la pobreza, la violencia y el maltrato infantil, vamos para atrás y para adelante. Yo los corroboré con distintas páginas. Hay algunos que son del año pasado, otros que son de este año, porque vieron que a veces las estadísticas demoran, entonces se actualizan medio año después o un año después. Entonces hay algunos que están, digamos, como más generales. Concepto, por ejemplo, de hacinamiento. Hacinamiento es que más de 2 personas convivan en una habitación, en la misma habitación. 1 de cada 5 niños vive en hacinamiento. Obviamente, todo esto son números que a veces los vemos en los medios y que hay mucha bulla, mucha laraca. Ay, sucedió esto y vimos aquello y la inseguridad y los menores infractores. ¿De dónde sale? Cuando nos referimos a las altas tasas de abandono infantil que teníamos hace 150 años, las tasas de infanticidio, las tasas de mortalidad materno-infantil altísimas, ¿cuánto puede haber repercutido esto en nuestra cultura de infancia? Porque somos un país que, nos guste o no nos guste, tenemos el complejo del ñandú. Metemos la cabeza para abajo de la arena y lo que no me gusta o no me resulta muy claro, ya que estamos, lo barremos para abajo de la alfombra. Bienvenidos, adelante. Nos resulta mucho más fácil el mirar para el costado. Es la cultura del no te metás. De alguna forma, lo que queremos apuntar hoy con el Centro Cultural de España es a sacudir cabezas, a darnos cuenta que cada uno de nosotros desde su lugar puede hacer algo. Seguramente no vamos a poder hacer nada para modificar las condiciones de trabajo, las condiciones de los niños afro-uruguayos que tienen altos índices de vulnerabilidad al trabajo infantil, desde nuestro lugar. Pero sí podemos contribuir en la divulgación, en la difusión, porque la Suiza de América se terminó hace rato. Ese cartelito que a todos nos gusta, de creernos el ombligo del mundo, no es así. Estos números son, como todos los números, muy impactantes. ¿Sí? Cuando nosotros vemos los índices de violencia, ¿sí? Estamos hablando de niños chiquititos. Estamos hablando de números que realmente nos impactan. En algunos vieron que yo puse por ciento y en otros puse de cada 100, porque me parecía que es una forma de que lo podamos vivir más de cerca, ¿no? Cuando ponemos los porcentajes queda como mucho más un número, ¿no? Entonces si decimos, por ejemplo, 18 de cada 100 niños menores de 3 añitos es pobre. Hagámonos mentalmente en la cabeza, pensemos en 100 gurises y gurisas, imaginémonos 18 de cada 100 gurises menores de 3 años tienen sus necesidades básicas insatisfechas. ¿Y cuántos de esos aún viven en la indigencia? Que es aún más grave que la línea de pobreza. Si vamos a los índices de violencia contra niños, niñas y adolescentes, vieron que hace unos meses se publicó una encuesta de UNICEF. Los números son muy impactantes. Que 54 o 55 gurises de entre 2 y 14 años todos los días sean agredidos por aquellos que se supone que los vienen a cuidar, que los traen al mundo para cuidarlos, realmente es muy doloroso. UNICEF tiene una campaña que se llama TratoBien.org. Es una campaña en la cual acompaña a las familias a encontrar instrumentos, porque existen instrumentos. A veces, yo soy docente en educación inicial, también como magíster en atención temprana, tengo consulta y trabajo con papás, con mamás, que los acompañen en pautas de crianza saludables con sus hijas e hijos. Y a veces hay padres que realmente se dan cuenta, ¿sabes qué? Lo único que me sale es el grito y le voy a dar un cachetazo y me doy cuenta qué mal que estoy. Y bueno, eso es maravilloso que ese papá, esa mamá se dé cuenta. Es el primer paso. Entonces ahí buscamos la forma, ¿sí? Cómo acompañar
a esa mamá, a ese papá, que no quiere repetir esos patrones, pero como es lo que adquirió, por esto que yo empecé con los antecedentes, ¿no? Esta cultura de agresión a la infancia que tenemos nosotros. Entonces, estamos hablando no solamente del tirón de pelo, de meterlo abajo del agua fría, del coscorrón en la cabeza, de quemaduras, de todo eso que a los medios les encanta mostrar y de lo cual yo no voy a entrar con precisión porque me parece que es absolutamente innecesario. Yo me refiero a las estadísticas. Y por eso es lo que insisto, pensemos, 32 de cada 100 gurisas entre 13 y 17 años son quienes reciben más vulneración de sus derechos, pero no del que le grita algo por la calle, porque el acoso es otro tema y en este momento no estamos hablando de ese, estamos hablando de violencia y maltrato de puertas adentro. ¿Sí? Del acoso se están encargando organismos que saben mucho y que están haciendo campañas muy importantes. Yo en este caso me estoy refiriendo exclusivamente perdón, a lo que podemos hacer en sacar la cabeza bajo la arena, en sacarnos el complejo de Ñandú. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿sí? En esto? Si estamos hablando de violencia recibida en el hogar, ¿cómo podemos contribuir nosotros? Por ejemplo, con un conocido que dice, Pache, vos sabés que mi hijo me saca y el otro día le di un tortazo y después me sentí horrible y me arrepentí y me acordé cuando yo era chico y mi viejo me golpeaba. ¿Sí? Eso pasa mucho. Seguramente todos nosotros en algún momento hemos escuchado a algún amigo, un colega de trabajo, una vecina que nos comentó eso. Bueno, ¿cómo podemos contribuir nosotros? ¿Sí? De eso se trata, de poder reflexionar y acompañar. ¿Sí? Porque lo que tiene que ver con la infantilización de la pobreza, obviamente yo lo puse porque también son derechos vulnerados. Y me parece que nunca está de más que recordemos que nosotros, seguramente todos los que estamos acá presentes, tenemos una casa calentita en invierno y fresquita en verano y un plato de comida caliente cuando nos vamos a dormir, un baño digno y una ducha calentita después de un día arduo. ¿Sí? Pero quienes viven en estas condiciones no lo tienen. Entonces, esto tiene que ver con políticas de Estado, por supuesto, pero también tiene que ver con que nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, contribuyamos en esta reflexión cotidiana, porque también en nosotros está el exigir a los organismos correspondientes. Nosotros somos de quienes parten las demandas de la sociedad. Entonces somos nosotros quienes tenemos que funcionar como correas de transmisión hacia los organismos correspondientes también. Eso es algo absolutamente esencial en lo que tiene que ver con nuestra reflexión y nuestra participación. Pero lo que hace a el hogar, el maltrato por negligencia. Tenemos distintos tipos, parentalidad positiva, parentalidad negativa, parentalidad democrática, parentalidad negligente. ¿Sí? Hay 18 de cada 100 chiquilines que sufren este tipo de maltrato. Vieron que son números que realmente impresionan. Y vieron además que a partir de los 13 años sube la línea para las chiquilinas. Los varones en general son más golpeados, ¿sí? Porque se recurre más a la violencia física. Las chiquilinas se recurre más a la violencia emocional según estos últimos datos. Entonces, qué fuerte que es que el 93% de los agresores, 93 de cada 100 personas que agreden a los chiquilines, a las chiquilinas, son integrantes de su hogar, ¿sí? De su núcleo directo de convivencia. Qué fuertes que son estos números. Entonces, a veces nos cuesta encontrar la forma de mirar hacia adentro, de poder reflexionar, bueno, estos son los números crudos y fríos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero tenemos una muy buena noticia. Tenemos una noticia que hace 100 años atrás nunca hubiera aparecido. Igual no aparece en ningún lado, ¿vieron? Las buenas noticias en general no aparecen. Y esto también del Observatorio de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o de la página de UNICEF, no me acuerdo exactamente de cuál, es algo que nos tiene que poner felices. Vamos a mirar la mitad del vaso lleno, porque ya sé que ustedes me pueden decir, pero 2/3 sí utiliza. Bueno, vamos de a poco. En un país que tiene estos antecedentes de violencia contra los chiquilines, bueno, pensemos que ahora es 1/3,
dentro de un tiempo van a ser 2/3, y quisiera yo pensar que en algún momento de nuestras trayectorias históricas fuera que ningún hogar utiliza pautas de disciplina violenta, prácticas de crianza agresivas de ningún tipo. Entonces, por eso yo digo, bueno, acá tenemos una buena noticia, festejémosla, celebrémosla, porque nosotros tendemos a plantarnos en nuestro momento histórico y decir, yo quisiera que esto fuera ningún hogar. Bueno, pongámonos desde esta perspectiva de hacer esta retrospectiva histórica de nuestro país y digamos, bueno, tenemos una buena noticia. ¿En qué podemos apoyar nosotros para que esto, dentro de un tiempo, sea el 100% de los hogares? Yo le puse la infancia en la agenda. Como yo soy politóloga, es un término de uso común. Entonces, esto de poner la gurizada en la agenda, que ya hace tiempo que viene sucediendo en nuestro país, tenemos la alegría inmensa de que cada vez más nos enteramos que hay grandes esfuerzos, tanto del Estado como de los particulares. Pero si nos acordamos de lo que tiene que ver con la infantilización de la pobreza, que hace más de 30 años el arquitecto Juan Pablo Terra, en un estudio muy conocido, que era Estudio Nutricional y Psicomotor de los Niños Pobres, que fue donde posteriormente se acuña el término infantilización de la pobreza, hemos hecho mucho, pero hay mucho más por hacer. Entonces, poner a la infancia en la agenda tiene que ver con las políticas de Estado. Políticas de Estado que sin lugar a dudas son imprescindibles. Y yo ahí puse solamente algunas, pero también me quise referir a la familia, porque las políticas de Estado las reclamamos, las reclama la sociedad civil. Pero es importante recordar algo que se usa muchísimo y que se dice en todas partes: los niños no votan. No estoy diciendo ninguna noticia. Hay un cliché de los niños no votan, otro que también se escucha mucho, la pobreza tiene cara de niño. La pobreza tiene cara en particular de niña, afrodescendiente o indígena. Esa es la gran cara de la pobreza en nuestro continente. En este continente que se ha empeñado duramente en seguir, de alguna forma, condenando a sus niños, a sus niñas, y en particular a los descendientes de los pueblos originarios y a los afrodescendientes. A nosotros nos encanta eso de que no tenemos, ¿no? Porque cuántas veces lo escuchamos, ¿no? En nuestros centros educativos, como nosotros no tenemos nada que ver con eso. Vamos a ver las cifras del último censo y vamos a encontrar que sí, tenemos un altísimo porcentaje de población que sí tiene, que tienen ascendientes afro-uruguayos y de los pueblos originarios de nuestro país. Pero esto también es herencia de la escuela laica gratuita y obligatoria, de aquellos que sentados en los bancos de la escuela, cuando crezcan, se sentirán como iguales. La túnica blanca y la moña azul y el uniforme distintivo de cualquier institución educativa. Aquello de uniformizar, aquello de mandar el disenso para abajo de la alfombra. Por eso yo insisto con el complejo del ñandú, el complejo del no te metas, no mires para el costado, ocúpate de lo tuyo, hacé la tuya. ¿Sí? Entonces, las políticas de Estado son absolutamente imprescindibles y han mejorado mucho. No voy a decir que no, porque realmente el Uruguay invierte. Han aumentado el gasto público social, lo que tiene que ver con cuánto gasta nuestro Estado, cuánto ponemos nosotros en impuesto, en contribución hacia la infancia. Sí, sin lugar a dudas que sí. Pero recuerden aquello de que la pobreza es muchísimo mayor entre los niños chiquititos que entre los mayores de 66 años. ¿Sí? Los números son muy fríos. Acá los saqué y me fui directamente a elementos importantísimos. Empoderar a las niñas y las mujeres. ¿Por qué? Porque es absolutamente central para una sociedad que sus niñas, sus futuras mujeres, tengan acceso equitativo a las opciones educativas, ¿sí? Cuando a veces salen mucho en los medios, hay gente que es muy enojada con los niní. Los niní, los que ni estudian ni trabajan, esos que no sirven para nada, los que les estamos pagando por no hacer nada y por quedarse en la casa durmiendo. Hay un altísimo porcentaje de los niní que son chiquilinas que se quedan en la casa a cuidar a los hermanos menores o a los abuelos.
Cuando hay un núcleo familiar en el cual todos conviven, ¿se acuerdan lo que hablábamos más temprano, las condiciones de hacinamiento? Esas chiquilinas, lo que se hace en esa familia, se opta porque la chiquilina se quede en la casa a cuidar y que el varón salga a trabajar. Entonces, todo esto tiene que ver con empoderar a las niñas y las mujeres, porque tiene cuánto que ver con lo que en sociodemografía se llama el portafolio de activos con el cual nace un bebé. Los indicadores al nacimiento de un bebé, de qué posibilidades va a tener en la vida, de a qué acceso al sistema educativo va a tener, tiene muchísimo que ver con su mamá, con el nivel socioeducativo y económico de su mamá. Por eso se llama el portafolio de activos. Digamos, en castellano castizo, si viene con el pan abajo el brazo o si tiene que salir a pedir el pan. Entonces, empoderar a las niñas y a las mujeres, que tanto nos cuesta poder entender. Yo me veo peleando con todo el mundo por el uso del vocabulario inclusivo. Son todos niños, son todos hombres. No, no solamente si te referís a las estadísticas, que como se darán cuenta son muy insistentes. Salí a la calle y empecé a mirar. Entonces, ¿cuánto nos cuesta entender eso? Así que el uso del vocabulario no nos sirve para nada si no está acompañado de políticas de Estado acordes y si no está acompañado de que los particulares también realicen esfuerzos en una gestión eficiente, eficaz y efectiva de poder darle a las mujeres que están en ese lugar de trabajo la posibilidad de amamantar a sus bebés, la posibilidad de tener una sala de lactancia. Todos esos elementos contribuyen a empoderar a las niñas y a las mujeres, que la mujer pueda tener una salida al mercado laboral que después repercuta en el hogar, en la familia. Acá hay algo que para mí es esencial y que tiene que ver con los ingresos y con la capacitación para quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Ingresos acordes, ingresos y capacitación acorde, porque ¿cómo vamos a trabajar con la infancia si no estamos formados para ello? Cuando uno va a hacerse una operación, espera que el cirujano sea un cirujano. Cuando uno va a una joyería a comprar una alhaja, espera que el que la hizo sea joyero. Pero cuando uno va al liceo, se encuentra con que hay un porcentaje altísimo de docentes que no son docentes, de docentes que no completaron ningún curso de formación docente. Entonces, ¿cómo vamos a retener a los gurises en el sistema educativo si quienes tenemos que estar ahí dando clase no tenemos la formación necesaria, suficiente e imprescindible para pararnos adelante de una clase? Si estamos hablando de empoderar a la infancia y a la adolescencia, necesitamos que esos profesionales estén bien remunerados, porque ¿qué ganas van a tener de ir a trabajar? Cuando hablamos de los números de ausentismo docente en el sistema público, ¿qué ganas pueden tener los profesores de ir a trabajar si en primer lugar eligieron eso porque era lo único que podían hacer? Porque hicieron primero o segundo de Facultad de Medicina, se pusieron a dar biología. Hicieron primero o segundo de Arquitectura y se pusieron a enseñar dibujo. Hicieron primero o segundo de Ciencias Económicas, se pusieron a enseñar matemática. ¿Y los gurises? ¿Qué culpa tienen de que esa era la única changa que el profe consiguió? Entonces, ¿cuánto nos debemos como sociedad en cuanto a eso? De la misma manera que nos debemos una formación docente universitaria que repercuta en todos estos elementos. Del otro lado del Gran Charco, del otro lado del océano y al norte del Río Bravo, los docentes son egresados universitarios. Entonces, cuando después nos ponemos a mirar los números, que qué maravilla Islandia, que qué maravilla Finlandia. Sí, pero ¿quiénes están a cargo de la educación en Islandia y en Finlandia? No son gente que hizo primero o segundo de facultad. Son gente que ha pasado por institutos como el IPA y que ha completado esa formación universitaria. Instituto como corresponde. Porque casi el 100% de las maestras son maestras egresadas, detesto decir de los institutos normales, pero bueno, casi el 100% de las maestras lo son egresadas de la formación magisterial que corresponde. Eso no sucede con los profesores. Entonces esto tiene también mucho que ver con las tasas de deserción. Está todo enrabado. Y en la familia, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo ahí
puse en negrita amor y hogar, porque en definitiva todo lo otro está vinculado a un hogar amoroso. ¿Sí? Por más que suene medio de teleteatro, decir un hogar amoroso, pero así es. Un hogar amoroso es un hogar que pone límites saludables, porque eso también es un derecho para los gurises. Es una cultura de derechos también, que el chiquilino, que la chiquilina no haga lo que se le cante en la casa, porque el padre o por la madre está agotado, porque tiene 8 trabajos. Entonces cuando llega a la casa hace lo que quieras. Porque también estamos hablando de deberes, aquello de tus derechos, tus deberes, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llega uno y otro? ¿Y qué hacemos los adultos para cuidar esto? Porque es muy fácil decir, bueno, el derecho a la alimentación, el derecho a la higiene, el derecho al ocio, el derecho a la cultura, ¿sí? El derecho al bienestar, ¿sí? Porque una cosa es el sistema de salud, el sistema sanitario, y otra cosa es el bienestar. El bienestar físico, que tanto tiene que ver con el bienestar emocional, van y vienen. En una sociedad donde tenemos tasas muy altas de medicalización de la infancia, de patologización de la vida cotidiana, ¿sí? Donde las etiquetas, capaz que se acuerdan, hace un tiempo había una campaña, no la pude encontrar, donde los chiquilines se sacaban las camisetas. Primero tenían una etiqueta que decía yo tengo tal trastorno, tengo tal trastorno, tengo tal trastorno, y después se sacaban las camisetas y decían yo me llamo así, yo me llamo así. Entonces, tenemos la tendencia a la etiqueta. Y esto tiene mucho que ver con el bienestar emocional, porque hemos visto las últimas encuestas que hablan sobre los trastornos emocionales, los trastornos psiquiátricos en nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué origen tiene eso? Tiene el origen en la infancia, ¿sí? La inmensa mayoría, ayer estaba releyendo a una psiquiatra brasileña que vino hace unos días, la inmensa mayoría de los trastornos psiquiátricos en la adultez tienen su origen en la infancia, porque la infancia es el principio y el fin de todo. Y si nosotros nos esforzamos en cuidar todos estos aspectos, estamos contribuyendo por un efecto derrame, ¿no? Que esto sea como un dominó, que si podemos acompasar, ¿sí? Y acompañar los ritmos de la infancia, el no tener los ¿no? Que hoy vaya a inglés, que mañana vaya a computación, que pasado mañana vaya al club y que después si le queda un ratito de tiempo libre lo voy a llevar a hacer equitación y de repente, no, ¿cuánto rato? No, porque tiene media hora, no sea cosa que tenga media hora sin hacer nada y a ver qué encontré. Sí, lo voy a poner a que haga clases de dibujo, que vaya a la huerta, porque tiene 2 años y medio, ya está grande y le tengo que ocupar todos los días y va a doble horario al colegio, ¿no? Desde que tenía 3 o 4 meses. ¿Dónde está el derecho al tiempo libre? Entonces, cuando hablamos de patologización de la infancia, cuando hablamos de alta medicalización, si tenemos chiquilines de 2, 3, 4 años medicados, no voy a decir que hay casos en los cuales es absolutamente imprescindible y que la medicación hace bien. No es eso lo que yo quiero decir. Lo que sí quiero decir es que tenemos mucho para hacer antes de llegar a la medicación y que tiene que ver con esto, con el derecho del niño, de la niña a su bienestar emocional que repercute en su bienestar físico y que el origen está en el hogar, en un hogar donde prime el amor y que no tiene que ver con la plata. Y porque a veces también, no porque los pobres, porque los ricos, porque a veces nos quedamos un poco en esa polarización, ¿no? Entonces, cuando ponemos libertad de expresión, no es solamente prensa libre, no, estamos hablando de libertad de expresión en la casa. Esto es así porque lo digo yo, porque yo soy tu padre y te callas la boca, ¿no? Eso sigue existiendo, por más que nos parezca que no, sigue sucediendo, ¿sí? Entonces, que el chiquilín esté cuidado no quiere decir solamente que se bañe todos los días. Sí, se tiene que bañar todos los días, pues estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de cuestiones intangibles que hacen a derechos vulnerados o no de las puertas del hogar hacia adentro. ¿Sí? ¿Cuánto contribuimos nosotros, ¿sí?, en eso? Como adultos responsables que somos y que podemos colaborar, poner, ¿no?, nuestra gotita de agua, nuestro granito de arena, para seguir con las metáforas, ¿no? Hace unos años vi a una pedagoga chilena, Victoria Peralta, que dijo, como que los niños siempre nos referimos a ellos con metáforas agrícolas, decía ella, y es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces usamos lo de la plantita? Hay que regar la plantita,
¿no? Primero la semillita, después regamos la plantita, usamos la semillita y la plantita para todo. Bueno, entonces reguemos la plantita de la concordia, reguemos la plantita del bienestar, del tratarnos bien, y empecemos por tratar bien al que es más chico. Porque nosotros siempre decimos, no, al más chico no se le pega, ¿no? En todas partes lo escuchamos. Al más chico hay que cuidarlo. ¿Cómo le vas a pegar a tu hermanito más chico? No, porque viene la primita a jugar, hay que cuidar a la primita, prestarle los juguetes. ¿Y entonces por qué le pegamos a los más chicos? Es así, es fácil. A los más chicos no se les pega, a los más chicos se los defiende. El más grande en el patio de la escuela o en el patio del liceo tiene que salir a cuidar al más chiquito. Y entonces en la casa, ¿qué pasa? ¿No? Eso solo cuenta de puertas afuera. De puertas adentro, plin. Porque qué difícil que es entrar al espacio privado. El espacio de lo público y el espacio de lo privado, ¿sí? Como me decía esta abogada, que yo les decía más temprano, que cuántas veces queda librado el ingreso al Santa Santorum, que es el hogar, cuántas veces queda librado a la discrecionalidad del magistrado actuante. Porque todo esto tiene que ver con la familia. Y la familia sigue siendo de alguna forma coto privado. ¿Sí? ¿Vieron cómo los reyes que tenían el coto de casa privado y que si alguien se metía a cazarle el ciervo, bueno, lo mataban directamente los guardias, ¿no? Porque no se podía entrar ahí. Bueno, la familia de alguna forma sigue siendo. Por supuesto es un ámbito privado, es un ámbito de intimidad, pero cuando se transgrede a alguien más chiquitito, tienen que sonar los semáforos. Como no te va a gustar, tienen que sonar las alarmas. Ahora, esto es parte de lo que yo quiero que reflexionemos en equipo, ¿sí? Porque la sociedad de alguna forma tiene que funcionar como un equipo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para esto? Esto es lo que yo les pido que se guarden para cuando terminemos y les pasemos el micrófono. ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que yo, qué es lo que ella, qué es lo que él, qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para prevenir la vulneración de los derechos? ¿Y cómo protegemos los derechos adquiridos? Y la otra reflexión, porque a veces es, bueno, sí, mucho derecho, pero ¿y dónde están los deberes? ¿Dónde están las obligaciones? No, porque, ¿no? Eso es algo que se escucha muchísimo. Sí, porque ahora quieren todo, les damos todo y ellos hacen lo que quieren. Sí, pero estamos nosotros, los adultos, que somos quienes tenemos que poner el límite afectuoso, el límite persistente, el límite responsable, el límite puesto con amor, no el límite a tortazos. Porque del otro lado del deber está el derecho, pero también cómo lo cuidamos, cómo lo enseñamos, ¿sí? Porque una sociedad sana debe proteger a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, porque eso de los niños son el futuro. Eso es un mamarracho. Los niños son el presente, si en el futuro van a ser adultos. Estamos otra vez protegiendo a la cultura del adulto. Entonces, el niño que crece golpeado, la niña que crece vulnerada en sus derechos, crece para ser un adulto golpeador. Tanto nos preocupamos de los índices de inseguridad, los índices de violencia doméstica. ¿Y dónde aparece eso? Aparece en ese nenito que para el Día del Niño le compraron un tractor, una aplanadora, un bicho golpeador, y en esa niña que para el Día del Niño, la niña, le regalaron una escobita. Todo esto va de la mano, porque si nosotros seguimos con esos estereotipos de género, lo único que estamos haciendo es continuar con la promoción de la violencia doméstica. Esta es otra de las cuestiones. Miren que yo soy un poco peleadora con estos temas, que me peleo a diario cuando insisto, a ver, si vos tenés que comprar un regalito para el nene, un regalito para la nena, puedes pensarlo 2 veces, ¿no? Antes de salir a comprar la escobita y el tractor, ¿no? ¿Por qué no le comprás un autito a la nena y le comprás un cochecito al nene? No, de ninguna manera, no es cosa que me salga gay el nene, ¿no? Por supuesto, es el gran miedo, ¿no? Y cuando yo le pego la vuelta, le digo, pero mira, en realidad, ¿vos no querés que tu hijo sea un buen padre? Uy, sí, obvio. Y entonces, comprale el bebito, comprale el muñequito, llévale un cochecito. Y a la vez, ¿a vos no te gustaría que tu hija sea una mujer empoderada, que se pare al frente de su propia vida, que maneje su propia vida? Bueno, comprale un autito, ¿no? Comprale una motito de juguete
Y no tiene por qué ser rosada, comprásela azul, violeta, celeste, amarilla, anaranjada, porque esta identificación, todo en el fondo, tiene que ver con todo, no estoy diciendo ninguna verdad absoluta, ¿sí? Pero aquellos índices de infancia vulnerada del siglo XIX, caramba, hace 2 siglos de eso, y seguimos plantados en lo mismo. Tanto nos cuesta poder avanzar, poder darle lugar a los chiquilines y a las chiquilinas, ¿sí? Que puedan hablar, que tengan un lugar. Por ejemplo, en Andalucía existe la Defensoría del Menor, por más que no estoy de acuerdo con el término menor, pero bueno, supongo que es porque es más breve, ¿no? Capaz que es medio largo. Es decir, la Defensoría del Niño, las niñas, los adolescentes no les alcanzan los papeles. ¿Dónde tenemos nosotros lugares así? ¿Dónde nos ocupamos del derecho al ocio y a la recreación, que supuestamente es un derecho adquirido? Si lo único que tienen para hacer los gurises en invierno es ir al shopping, a comer un helado, un pancho, una hamburguesa. ¿Dónde tienen ellos sus lugares? El otro día yo reflexionaba sobre eso, ¿no? ¿Tenemos sitios alusivos a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes? Montevideo está llena de monumentos, porque tenemos monumentos por todas partes. Yo, si ustedes me saben decir, les agradezco, porque recuerdo el monumento a la madre, por supuesto, pilar imprescindible de la sociedad, monumento a la maestra, pilar imprescindible del disciplinamiento, hay que pasarlos a estos bichos, hay que pasarlos de bárbaros a ciudadanos. Monumentos de lo que querramos. Pero no logré encontrar ningún monumento que tenga que ver con los gurises. Entonces, si no nos ocupamos de protegerlos nosotros, ¿quiénes los van a proteger? Ellos confían en nosotros. Somos nosotros los garantes de esos derechos que la Convención de los Derechos del Niño en 1989 promulgó. Pero si los grandes no nos ocupamos de ser los garantes, hay una pequeña brecha, por no decir una enorme discrepancia, que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y para cerrar, esto seguramente los que somos más grandes lo recordamos, porque hace unos cuantos años esta campaña tuvo mucha presencia en televisión. La gente más joven seguramente no la conozca. Ahí tienen mis datos de contacto para después poder mandarle los materiales que deseen. Vamos a cerrar con esta y después vamos a hacer la ronda de preguntas. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, para que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Ahí está. Bueno, ahora les agradecería que participaran con sus reflexiones, comentarios, lo que deseen. Precisamos que hablen por micrófono porque esto está quedando todo grabado. Si quieren paso
para atrás. Esta, por ejemplo, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana? ¿Qué podemos hacer en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares? ¿Cómo podemos apoyar, aportar, difundir, divulgar? Tengo una lista de música también, si quieren, después se las puedo pasar. Una música, todas canciones que tienen que ver con los derechos. Parece que hay mucha timidez en este grupo hoy. Bueno, si no tenemos nada para conversar, entonces, bueno, tienen acá mis datos. Si me quieren escribir, les puedo mandar material. Tenemos acá un ejemplar de la convención para que se lleven. Así que les agradezco muchísimo la presencia hoy acá. Gracias.